de la mañana con 34 minutos, amigos, estamos de regreso en Primera Impresión. Nuestro siguiente invitado es el ministro de Educación, Milton Luna, para hablar acerca del Acuerdo Nacional por la Educación, una iniciativa que fue inaugurada o que fue lanzada el día de ayer en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Pero antes de iniciar este diálogo vamos a revisar las declaraciones también realizadas aquí en Primera Impresión por el historiador y docente universitario Enrique Ayala Mora, quien aseveró que el bachillerato es uno de los principales temas que debe incluirse en el diálogo nacional. Esto lo dijo en Primera Impresión. El Ecuador tiene que centrar su debate sobre el bachillerato. El bachillerato es central, no solamente porque la reforma educativa correísta eliminó diversas alternativas de bachillerato que le daban cierta posibilidad de hacer algo después de ser bachiller a la persona, y les pusieron a todos, prácticamente el 90% de los bachilleres del país solo sirven para entrar en la universidad. La universidad no puede recibir al 90% de los bachilleres. Y entonces, no es el problema solamente de subir los cupos de educación superior, que hay que hacerlo, sino también que hay que abrir un bachillerato que tenga otras alternativas de actividad inmediatamente posterior a la graduación. El bachiller no sirve para nada. No tiene ninguna capacitación laboral, no puede ejercer nada, por eso dice, soy bachiller nomás. Entonces, el bachillerato, por ejemplo, tiene que ser un eje de la discusión. Y bueno, hay que decir que el día de ayer también la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador sumó, digamos, a este criterio del historiador Enrique Ayala Mora el hecho de que debía cambiarse la malla curricular y también el sistema de admisión a la universidad y el examen ser bachiller. ¿Cuál es su reacción ante estos dos pedidos, estas posiciones de distintos actores de la comunidad educativa? Yo creo que estos temas son parte de las coincidencias y pueden ser, estimo yo, el primer paquete en realidad de acuerdos inmediatos, que es lo que está pensando en este momento como metodología el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional está apostando por tener acuerdos inmediatos porque hay necesidades que se presentan en el sistema educativo, en este caso, que pueden ser enfrentadas, cumplidas y veo yo acordadas por diversas voces y diversos actores. El caso del bachillerato es un tema a enfrentar, por supuesto, de enorme incidencia, no solo para lo que significa la vida de esa cantidad muy grande de estudiantes que no tienen, como bien señalaba Enrique, alternativas mayores que las de una universidad que no puede acogerles. En tal sentido, por ejemplo, la educación, el bachillerato técnico y la educación técnica en general es un tema absolutamente clave, no solo para la educación, sino para el tema de la empleabilidad. Y esta mesa ya forma parte y viene trabajando dentro del Acuerdo Nacional por la Educación desde hace algunos meses. Entonces, está presente este tema como un tema fundamental y vital. Y espero yo que sea uno de los primeros acuerdos, al menos a nivel general, para consensuadamente revisar el tema del bachillerato. Es un tema, por ejemplo, hoy en la discusión de la LOEI, en la Asamblea Nacional. Es decir, está presente sobre la mesa. Y yo creo, como otros temas adicionales que tenemos como sociedad que enfrentar. 7 mesas técnicas se han establecido para iniciar este Acuerdo Nacional por la Educación. Usted lo decía, temas de empleabilidad, tema de interculturalidad, ¿cuáles otros han priorizado? El tema de la calidad es un importante tema. Desde el Ministerio de Educación pretendemos colocar sobre la mesa un planteamiento que ya lo hemos dicho al país, que es este de la nueva escuela. ¿Pero qué es la nueva escuela? Y básicamente discutir el tema de la calidad, entendido en nuestro caso, y hay voces que están adhiriendo a esta postura, de que la escuela no tiene que verse hacia sí misma, sino tiene que establecer un contacto con el entorno, con la realidad. No puede la educación, como ha sucedido hasta el día de hoy, estar autocentrada, sino que tiene que establecer lazos y conexión en el tiempo y en el espacio, en realidad en el tiempo en términos de ver el mediano y largo plazo y establecer las reformas respectivas para que los aprendizajes que este momento está recibiendo sean medianamente oportunos y sirvan precisamente a esas personas que
diga usted, en el 2050, alguien que ingrese a su educación el día de hoy y ya tenga su doctorado. Pero ¿no ¿cómo se ha va a ser el construido así la educación ¿No? hasta el momento? Porque vemos que en esta actualidad, en el siglo XXI, ya el tema de la educación tiene que estar enmarcada en temas tecnológicos, en estas nuevas dinámicas que nos van mostrando que los trabajos de antes ya no serán los trabajos del futuro. Es decir, en ese sentido está planteada esta reforma que se pretende hacer al sistema educativo. Por supuesto. Entonces, las dimensiones que estamos planteando es, uno, efectivamente dar cuenta y enfrentar en común unas herencias muy graves que vienen desde la colonia. Por ejemplo, todo el trasfondo patriarcal que tiene la educación colonial todavía, que incide hoy por hoy en todas esas formas culturales de violencia que se presentan en el sistema educativo y en la sociedad en general. Algo tenemos que acordar al respecto. Esta herencia del pasado, pero la otra mirada es hacia el presente, es decir, ¿qué hacemos con la educación el día de hoy respecto a una cantidad de temas, entre ellas, por ejemplo, a la reforma que señalábamos del bachillerato, pero también hay otros problemas cruciales y vitales que corresponden, por ejemplo, a los temas de violencia que se presentan en las escuelas y en los colegios, todo el tema de acoso sexual, en fin, ¿no? Bullying. También temas del presente que guardan relación con los temas de racismo dentro del sistema educativo. Se proponía la etnoeducación, el día de ayer se dijo esto. Exactamente, temas de etnoeducación, lo que usted ha señalado con mucho acierto, discutir y efectivamente trabajar sobre el tema de la interculturalidad, que no solo es un asunto de los pueblos afros o de los pueblos indígenas, el tema de la interculturalidad es un tema de todos los ecuatorianos para poder establecer primero para poder reconocernos tal cual somos, diversos, distintos, pero al mismo tiempo con coincidencias y homogeneidades. Usted ayer decía que se pretende una educación liberadora que nos ayude a cambiar la realidad. Esas fueron sus palabras el día de ayer en el lanzamiento de este Acuerdo Nacional por la Educación. ¿Cómo interpretamos esta educación liberadora cuando también las distintas intervenciones pues hablaban de que este sistema es muy cerrado por un asunto de notas y premia solamente los triunfos y el 20 cerrado, o 10 creo que es ahora, en mi época era 20, y no la solidaridad, los valores que puedan tener las personas que son realmente también importantes para el desarrollo de la sociedad? Estamos todavía viviendo una fuerte corriente e institucionalidad de homogeneización en educación, la estandarización. Ahí están incluso todo el montaje del Sistema Nacional de Evaluación que solamente, entre comillas, mide determinado tipo de saberes, de conocimientos y deja de lado otro tipo de necesario de capacidades que necesitamos en educación desarrollar, porque efectivamente a partir de la estandarización solo vemos una parte de la formación que ciertamente puede ser, es importante, ¿no? Que todos sepamos bien las matemáticas, lenguaje, leer y comprender bien lo que uno lee, pues, ¿no? Pero dejamos de lado, tanto en los sistemas de evaluación como en los aprendizajes, otros factores importantes de la formación, lo que usted señalaba, son los valores. Y aquí es uno de los énfasis del presidente de la República, ¿no? Que ha colocado sobre la mesa, recogiendo una gran demanda de la sociedad ecuatoriana. Trabajemos en valores. Una sociedad que no practique la solidaridad, que no entienda la democracia, que no entienda la corresponsabilidad, que no tenga las suficientes destrezas y capacidades como para respetar al otro y como para poder desarrollar las propias capacidades individuales de poder sobrellevar una situación negativa en la vida, ¿no? Si seres humanos proactivos, seres humanos con capacidades de poder establecer un compromiso efectivo con la realidad. Y aquí viene lo que usted señalaba. Nuestro eje fundamental es que el ser humano despliegue sus capacidades de libertad, que aprenda y desarrolle su pensamiento crítico, que no seamos personas susceptibles a ser amoldadas, a ser, en este caso, dominadas por un pensamiento y sin capacidad de reacción, libres.
personas, y por eso requerimos una educación liberadora, que apueste al cambio individual y al cambio de la sociedad. ¿En qué tiempo se podrán tener resultados de este gran acuerdo nacional? El día de ayer veíamos estudiantes universitarios de una Universidad Central del Ecuador que también protestaron y dijeron no fuimos llamados al acuerdo. ¿Qué sectores están incluidos? ¿Cuáles no? Está la red de maestros, la UNE, fundaciones. ¿Quiénes están siendo parte de este acuerdo? Todos están siendo incluidos. Desde la señora Isabel Novoa, por darle un dato, hasta la FEUE, en sus dos versiones, fueron invitados los presidentes de la FEUE y, por darle un caso, una de las oradoras del día de ayer fue la presidenta de la FESE. Asistió la UNE, por dar algunos, pero la educación privada, la educación católica, un orador fue parte de los estudiantes de los colegios jesuitas. Todos, los medios de comunicación, nuestra invitación es a todos. ¿A qué responde este reclamo de estos chicos que estuvieron ayer protestando y diciendo que no fueron invitados? No dijeron eso, estaban protestando. Bueno, yo los entrevisté luego y ellos manifestaron, les dijimos, ¿por qué no asistieron al diálogo? Los medios de comunicación les preguntamos y dijeron, ¿por qué no fuimos invitados? Hemos invitado y aceptaron los representantes, es decir, en un teatro no pueden estar 600,000 personas. Entonces hemos invitado y aceptaron, estoy con toda firmeza señalando, aceptó la participación las dos FEUES, la FESE, la UNE, el gremio Red de Maestros, pero también estoy con mucha fuerza señalando otros representantes también de diferentes y diversos sectores, porque el mensaje, este es el más importante, la educación no puede salir adelante si todos y todas no nos comprometemos. Las ONGs, la cooperación internacional estuvo presente con mucha fuerza. Ahora, siempre habrá voces disidentes. Dentro del propio acuerdo estamos estableciendo una metodología para que se establezcan y desarrollen los acuerdos de manera, en unos casos, inmediata, 45 días, y así sucesivamente, para crear un ambiente de confianza. Pero también serán recogidas las disidencias. Es importante. Y es absolutamente importante. ¿Por qué razón? Porque hemos sido acostumbrados, y nuevamente aquí viene la pedagogía del autoritarismo, ¿no? Aquí yo hablo y todos obedecen. No, aquí todo mundo puede expresar sus voces. Y en el evento de ayer precisamente hubo actores que sus voces son divergentes con el gobierno. Es decir, los chicos de la FESE salen y protestan contra el gobierno. Pero efectivamente este es el mensaje que queremos dar. En educación incluso podemos tener posturas distintas, pero por favor, hablemos. Entonces, se puede llegar, a pesar de estas voces diversas, al consenso, del diálogo al consenso. Exactamente. Y en este caso también a que se evidencien las divergencias. Esa es la democracia. Yo respeto, decía Voltaire, aunque tenga divergencias contigo, incluso puedo dar mi vida porque tu voz sea escuchada. Algo así señalaba con mucha fuerza Voltaire. Y nosotros tenemos ese tipo de práctica, ¿no? Muchísimas gracias. El ministro de Educación nos acompañaba en Primera Impresión. Nosotros así cerramos este espacio. Les agradecemos a ustedes, amigos y amigas, en Gamavisión y Ecuador TV y por supuesto en Pública FM. Enseguida vienen más noticias con Vanessa Hervás.